Buen día, Alexis. ¿Cómo estás? Buenos días, Ernesto. ¿Bien y tú? Sobreviviendo a la pandemia. Muy bien. Así hay que seguir. Sí, hay que seguir cuidándose y manteniendo las distancias y prevenciones requeridas para seguir sobreviviendo a la pandemia. Ay, Porque estamos- los decesos siguen todavía. aquí han disminuido y se han mantenido. No, sí, pero Se fíjate ve buena, que, se ve bien la cosa, pero pero sabemos que sigue. no es definitivo. No, además sigue muriendo la gente. O sea, no es, hasta que digamos ya no hay muerte por COVID, diremos ya sobrevivimos la pandemia. Pero mientras siga muriendo gente por la pandemia, por el virus, yo creo que todavía no salimos No, de la no, pandemia. aparte que se vienen mutaciones probablemente, pero fíjate que aquí en momentos críticos llegamos a tener acá, en esta ciudad, que es una ciudad pequeña, 150, 135 mil habitantes, llegamos a tener 140 contagiados al día en los momentos más top, con todas las capacidades de cama UCI, UCI y Sí, sí. UTI copadas. Y hoy día ya hemos tenido días con cero contagio, con un contagio. eh, Pues el 0,1% de la población se contagió, que es mucho. Aquí sí llegamos claro, hasta casi en algún momento por sí, decesos pero al 10%, que es muchísimo. muchísimo. Entonces, Uf, pues ya esperamos que esto vaya 10%, en 10% mejoría. de los contagiados. No, 10% de mortandad, de casos y de cuántos morían, pero es muchísimo, muy alto. Pero ya al parecer ya está disminuyendo y con la esperanza de que en algún momento nos podamos ajustar ya. No recuerdo si te pregunté o si me dijiste, ¿han hablado ya de la posibilidad de un refuerzo, una tercera dosis? Está recomendado, pero es recomendación que todavía no han tomado las autoridades. Ah, ok. Algunas personas, sobre todo las que no son de dos dosis, por ejemplo, Cancino, que es la que yo me apliqué, Ujú. solamente está recomendado, pero no han dicho, vamos a volver a vacunar. Pero las personas que era dos dosis sí han tenido su segunda Ah, ya. vacunación. Sí, Pero afortunadamente. como recomendación, es decir, todavía voluntario, por así decirlo. Los que es de una sola dosis, los de dos dosis sí llevan sus dos dosis normales, sí, sin problema. Pero no la tercera, eso voy. Es la tercera todavía no. No, estamos lejos porque todavía la población no termina de vacunarse. Estamos hablando de los 18 a los 29 años, todavía no termina de vacunarse. Y apenas estaban los refuerzos para los de 30, 40 y así sucesivamente. Entonces ha sido un Mm, desastre de la aplicación. Pero ya uno debe de estar consciente que todos estemos vacunados no quiere decir que haya terminado la pandemia. Eso es lo no, por que debe supuesto, quedar claro. por Bueno, supuesto. le vamos a dar a Démosle. un tema diferente. Este tema es con la intención de que uno haga reflexión sobre lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, que viene en continuación de el tema anterior, que era alienación parental. Después de que platicamos de que la gente sufre porque pones a los hijos contra la pareja, contra el padre o la madre, y eso repercute mucho sobre los efectos, tiene muchísimos efectos sobre la persona. El hecho de que le hables mal Sobre los hijos. Ellos sobre son los los que se hijos. alienan. Ellos son los Sí, que ven desgarrado su estabilidad emocional. y además lo que resaltamos en este proceso es que finalmente la alienación parental es una separación de las emociones y eso es complicado. O sea, Mm. no coincide lo que está viendo, lo que está viviendo con lo que está sintiendo y eso causa muchísimo conflicto que finalmente a largo plazo puede causarle mucho problema emocional, mucho problema, mucha inestabilidad mental, ¿no? Pero entonces aquí la pregunta es, ok, me quiero separar de él o la desgraciada y pensando en cómo podría ser una posibilidad de separación sana. Es decir, ¿qué puedo considerar como para que yo diga, estoy separándome por el camino del bien y no por Mm, la venganza, el odio y el rencor, que finalmente es la losa que uno va a cargar? ¿Me explico? mm, Entonces, mm. ¿cómo se le entra en este asunto de la separación sanamente? Y sobre todo cuando en la separación están involucrados los hijos, porque ese es el tema de la alienación parental. Claro, claro, Si, sí, si no hay hijos, el rencor es ya. menos, no mentira. La dificultad es un tanto menor, pero cuando hay hijos es diferente.
es correcto. Es muy distinto. Ahí es donde entra el tema de la alienación parental. Y claro, tú dices cómo me separo del desgraciado o la desgraciada en broma, pero efectivamente yo creo que la sanidad de la separación tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con cuánto rencor, cuánto dolor implicó, porque de pronto hay parejas que dicen, mira, lamentablemente no resultó, em, te quiero mucho, te tengo mucha estima, tuvimos un buen tiempo, pero bueno, no resulta, no calzamos. Y nada, y que cada uno siga su camino bien. Y ya eso marca una distinción. Pero cuando el tema es, me quiero separar de la desgraciada, del desgraciado, obviamente ya ahí hay un tema que marca un foco, una forma que es totalmente distinta. Y si es que están los hijos, obviamente viene el tema o podría venir el tema de la alienación. Pero antes de empezar en ese tema, fíjate que me gustaría un poquito resaltar el hecho de cómo es el proceso de separación, porque cuando las personas se van a separar, hay cierta ventaja en la persona que va a solicitar la separación por Mm. varias circunstancias, ¿no? La primera de ellas es que ya lo procesó, Ujú, ya lo meditó, ya lo preparó y de alguna manera ya está preparada para la situación. Para la persona que va a recibir la noticia, no ha procesado la situación, pensando que es una idea de decir me quiero separar por X o Y cosa, no por el hecho de que dices, ah, pues descubrí que es infiel o mm, etcétera, ¿no? Tiene otra familia o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, oye, yo me quiero separar, tú ya procesaste la situación. Pero cuando te dicen, me quiero separar de ti, tú dices, pero ¿cómo? Si el De día hecho, de llegaste, hoy, de hecho, ya llegaste a la conclusión sí, producto de un proceso y de un tiempo. sí, y además Claro. le dices tú, te quieres separar conmigo, pero ¿cómo? Si hoy en la mañana estábamos sonriéndonos y tenemos unos planes de qué hacer en las vacaciones, y esa es de alguna manera, la ventaja que se tiene, entre comillas, ventaja, es que la persona ya procesó el asunto, ya concluyó, Mm, ya tiene elementos claros de qué es lo que va a suceder, ¿me explico? Y sobre todo, ¿no? Que va a decir, aquí terminemos, punto final, porque ya tengo otra visión, otra familia, otra, etcétera, ¿no? Lo que sea. Pero sí, mm. sí hay una ventaja entre la persona que da la noticia y la que recibe la noticia, sobre la que recibe la noticia, ¿no? Sin embargo, yo te diría que en la inmensa mayoría de los casos eso no ocurre Sí. porque es un proceso que va bastante en paralelo. Sin perjuicio de que a lo mejor seas tú el primero que toma la decisión y que dice, ya esto ya no da más", la inmensa mayoría de las veces la cosa va lo suficientemente convulsionada desde hace un tiempo y hasta puede ser que el que recibe la noticia diga, ya, al fin, sí, en realidad, no tiene sentido seguir intentando hasta cuándo. Pero fíjate que también hay otro efecto ahí, que Hay ahorita me ocasiones, vino. hay ocasiones en que te llega el balde de agua fría y, pero ¿cómo no me lo esperaba? Sí, pero creo que eso ocurre menos. No, pero fíjate que ahorita dijiste algo, ¿no? Es el que también es un poco complicado y creo que en algún momento lo podemos decir es qué tanto le debes orillar a una persona como para que tome la decisión de querer Mm, separarse. Sí, así mm, como dices tú, "Oh, ya por fin me va a decir la separación, ¿no? Porque es una planeación, es un tanto también cruel el asunto, ¿no? Porque tú estás haciendo cosas como para que vayas mermando la relación, como para que estés provocando y de pronto tranquilamente, ya me quiero separar de ti. Ah, lo que busqué desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene muchas perspectivas el mm. proceso de separación, ¿no? Hay Muchísimas. muchas alternativas, porque efectivamente, claro, puede ser que tú estés llevando para que el otro tome la decisión, para que luego no te digan, es que tú te quisiste separar. No, fuiste tú. Sí, claro, yo lo Claro. provoqué o yo lo empujé. En otras ocasiones es un proceso inconsciente, donde a lo mejor efectivamente tú estás provocando cosas o permitiendo que se den situaciones, pero tal vez consciente y voluntariamente no es eso lo que estás buscando. Ujú. Pero de pronto te llega la noticia y dices, sí, en realidad, sí, ya no hay más que hacer y ya. Sí, sí, porque también tienes la persona que, por ejemplo, antes de salir lastimada, prefiere generar una coraza, prefiere estar a la defensiva Sí, y claro. causar el sabotaje, el autosabotaje de la Ujú, relación, ¿no? Entonces, ujú. con eso dices, no, es que no fui yo, fue la persona, ¿no? Pero creo que nos va a ser muchas las alternativas que podemos tener. Sin embargo, yo creo que se pueden
Pensemos, no sé en quién centrarnos, si en el que se separa o el que, perdón, el que recibe la noticia o el que da la noticia. ¿Cómo podríamos manejarlo? O los dos. Creo, mira, creo que si lo estamos contextualizando a propósito de la conversación previa que tuvimos en torno al tema de la alienación parental, yo creo que más que centrarnos en quien da la noticia o quien la recibe, aquí el foco es los hijos. Ok, Entonces, cuando estamos reflexionando acerca de una separación sana, más sana, menos dañina, estamos pensando en que sea menos dañina para los hijos. claro. Em, y ahí, fíjate que hay un tema que a mí bueno, obviamente el nivel de afectación y el grado en el que la alienación parental puede afectar va a depender de varios elementos, pero un elemento muy importante es la edad de los hijos. Am, si ya tienes hijos más grandes, qué sé yo, adolescentes de 18, 20, 22, y te viene el padre o la madre y te dice, es que tu papá no sé qué, es que tu mamá es una loca. El hijo te va a mirar y te va a decir, viejo, avanza, Sí, sí, déjate de estupideces. sí. Va a Por depender ejemplo, mucho la forma de pensar del hijo, en este caso, la madurez que y, tenga el hijo y claro, y la madurez y la formación que haya tenido y también la por parte de formación. la pareja en los buenos años de pareja. Sí, claro. El tema más sensible y más grave es cuando estamos hablando de niños pequeños. Niños pequeños te refieres, fíjate, es que entonces me salta una idea. ¿Habrá una edad en la cual es más fácil llevar la situación? Considero que es en edad Absolutamente. adulta. Después de los 18 años es cuando ya puede Sí, procesar un poco más la información. En, sí, el adolescente creo que es un poco más difícil. Sin embargo, en algún momento el hecho de que puedas conversarlo es una buena alternativa como para poder sobrellevar la situación o para poder pero llegar a buenos términos, ¿no? claro, pero también va a depender un poco de cómo ha sido llevado el proceso previo a la separación. Claro. Porque cuando tienes un adolescente que está en pleno proceso también de formación de su afectividad, está con las primeras parejas, los primeros noviazgos, qué sé yo, y la mamá le está diciendo a la hija, tu papá, que de nuevo que no llega, que seguro que anda con otra y no sé qué, y le está antes de la separación, Sí. antes de la separación, ya ahí está provocando y está generando todo un cuento. Pero cuando hablo de niños pequeños, me estoy hablando de aquellos niños que están en una edad en la que em, ya perciben, ya sienten, ya conceptualizan el tema de la pareja de alguna manera. em, Pero, ¿qué te parece si le eh, eh, marcamos una edad Es en la decir, cual, es decir, no estoy hablando de niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, que de pronto los padres se separan, el papá se va de la casa, el caso más habitual, ¿no es cierto? El padre es el que se va de la casa y entonces lo echan de menos y puede que si ya tiene el lenguaje le van a decir a la mamá, es que echo de menos a mi papá y porque mi papá no está y no sé qué. Pero es un proceso de duelo relativamente sencillo, ¿no? Pero cuando ya estamos en los 5, 6, 8, estamos en una edad en la que todavía, primero, el niño es muy egocéntrico. Es decir, el mundo, la vida gira en torno a mí. Por lo tanto, le es muy difícil comprender que la pareja no resultó. Lo que entiende es mi papá se fue o mi mamá se fue. No es ellos no funcionaron, porque yo soy el centro del mundo. me dejó a mí? Y por lo tanto me dejó a mí. Y por lo tanto algo debo de haber hecho yo mal, por lo cual este personaje se fue de la casa. Y que no se puede reparar. Pero La en, percepción que tiene, me refiero, es algo hice mal, que no sé qué es y que no sé, que no que sé no se, qué es, ajá, y que no se pero puede desde, reparar, parece, no sea.
pero desde el pensamiento mágico que tiene el niño a esa edad, lo intenta reparar. Claro, claro. La pregunta es, ¿cómo lo va a intentar reparar? Lo va a intentar reparar por la vía de comenzar a ser mejor hijo, por la vía de pedir explícitamente que los padres vuelvan a estar juntos. Incluso, fíjate que incluso, y eso lo puede solicitar explícitamente o simbólicamente, inconscientemente, incluso en casos de chicos que o no han o no tienen ningún recuerdo de haber vivido con ambos padres, porque los padres se separaron cuando la madre todavía estaba embarazada, por ejemplo, o Sí. cuando el niño tenía 6 meses, un año, 2 años, y hoy día a los 8 el chico ni siquiera recuerda experiencias, ni vivencias, ni situaciones de haber estado con ambos padres juntos, y lo solicitan. ¿Y cómo lo solicitan? Mira, puede ser efectivamente a través de la sintomatología depresiva, eventualmente, a veces llegando a la depresión, otras veces no, pero con sintomatología depresiva, chicos que ven afectado su rendimiento académico, escolar, em, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, qué sé yo, una serie de síntomas posibles. Pero también ocurre, y no es poco común, el otro día, hace poco, esta semana fue, estaba atendiendo un paciente que, segunda sesión recién, un chico de 20 y algo, 24, 25 años, y me dice, mis padres estuvieron separados hasta que yo tuve más o menos 7 años, desde los 4 a los 7 por ahí. Y luego volvieron a juntarse, y me dice, yo recuerdo que yo a los 8 años, 7, 8 años, le pedí a mi mamá que quería que volvieran a estar juntos. Y no sé por qué lo pedí, pero lo pedí. Para mí, en algún momento, fue importante poder tener esta imagen de la familia conformada. Sí, Hoy día me dice, la relación de ellos nunca ha progresado, nunca ha mejorado, cada día está peor, y al parecer ya mi madre va a tomar la decisión pronto de separarse ya definitivamente. Pero ¿por qué volvieron? Porque yo lo solicité. Eso fue una solicitud explícita, abierta, absolutamente concreta. Pero hay ocasiones en las que los niños en torno a los 7, yo siempre digo en torno a los 7, 8, hasta los 10, dependiendo del grado de madurez, de cómo haya elaborado el proceso, qué sé yo, em, llega la mamá a la casa, mamá, llamó el papá, dijo que, que lo llamaras cuando llegaras. Aló, oye, Juanito me dice que llamaste, que no, pero me dijo que pediste que yo te llamara. No. Bueno, sí, hablé con él, lo llamé, le pregunté cómo estaba, cómo le había ido en el colegio, pero nada más. Oye, pero tu papá me dice que, es que me equivoqué, yo pensé, yo... No. fíjate que yo entiendo la película de Juego de Gemelas. No, mentira. Mamá, el fin de semana necesito que me acompañes al centro comercial porque tengo que comprar no sé qué cosa. Papá, el fin de semana Sí, juntémonos en el centro sí, comercial. sí hace un intento. Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Porque están tomando en sus manos la estrategia para lograr reparar algo que la inmensa mayoría de las veces de manera inconsciente, pero en algunos casos conscientemente, el niño siente que es algo que pasó por mi culpa. ¿Qué lo puede hacer? Sí, claro. No, no solo que lo puede hacer, es algo por mi culpa, porque no entiende la pareja, entiende que mi papá se fue, mi papá, relación padre-hijo, no Sí, relación pareja. sí. Y entonces se hace cargo. Y en ese contexto, si además tú le sumas esto de estar metiendo odio de un lado y otro, uf,
el niño, ahí es donde se escinde, se divide, ¿no? Las lealtades, no las comprende. Entonces, ¿cuál es la manera sana? Bueno, comprender primero que el niño necesita entender el proceso. Y Y como como, parte, ajá. y como parte de ese proceso de comprender el proceso, el proceso, comprender em, el proceso de comprender, porque no es un momento, sino que es un proceso, y de comprender el proceso de la separación, porque tampoco es un momento, sino que el niño tiene que entender que hay todo un antecedente. Bueno, obviamente no entrar en la explicación concreta de las razones, de las causas, y nunca frente al hijo culpabilizar al otro. Es que el hecho de mostrarle al hijo lo que está sucediendo le complica un tanto porque no queda tan excluido de pensar que él puede intervenir y decir es que empiezas a Que es, culpar a uno a otro, decir, es que ese es el punto. Es que ese es el punto. Esto ocurre, lo que tiene que entender es que esto ocurre porque entre nosotros algo no funciona, no resulta y no está bien. claro, Pero algo, no es que tu papá fue infiel, es que tu mamá fue infiel, es que tu papá mintió, es que tu mamá mintió, es que no. No, porque ahí ya lo metes en la dinámica de las lealtades. sí. Y además en el sentido de que en algún momento tienes que platicar con el hijo y decirle, la separación no es contigo, o sea, tú, bueno, pensando Se- sanamente, porque hay padres que dicen, yo me Segundo elemento, voy y no quiero saber nada de esto, nada ¿no? de O sea, nada. ya otra familia o lo que quieras, pero ya no quiero saber nada de esto, ¿no? Pero pensando que lo sano, lo mínimo que puedes hacer en este caso es decirle, explicarle al hijo, mira, no eres tú, el cariño contigo sigue, la lealtad contigo sigue, la relación contigo sigue. La responsabilidad de la separación y la decisión de la separación es nuestra, no entras tú. Claro. El problema es nuestro, no entras tú. No, tú no tienes nada que ver en la decisión y la separación es entre nosotros, no es contigo. Nosotros vamos a seguir vinculados, nosotros seguimos siendo padre e hijo, nosotros seguimos siendo madre e hijo. Sí, eso habla también de una paternidad responsable, ¿no? Absolutamente. Porque finalmente el padre sigue siendo padre, esté ahí o no Y la esté, madre. Y y la la madre madre, sí, igual, lo claro. mismo, exactamente. Sí, Y, entonces, insisto, probablemente vamos a hablar y nos vamos a referir principalmente al padre que se va, pero es sí, porque es en lo más nuestros común. países es lo más común. Sí. Pero sí, estamos hablando siempre de la figura parental, sea madre o padre. Bien. Em, por lo tanto, lo que hay que procurar ahí es la estabilidad. ¿Cómo obtenemos nosotros? En algún minuto creo que hemos hablado también de las estructuras de personalidad, de la neurosis, la psicosis, etcétera. Em, la estabilidad emocional, la estabilidad psicológica se logra y se mantiene en la medida que nosotros tenemos de manera relativamente realista, alimentada, nutrida, nuestra fantasía de que tenemos las cosas bajo control, Ujú, que es una claro, fantasía necesaria. sí. Es fantasía porque no tenemos nada bajo control, pero bueno, tenemos esa fantasía. Y entonces yo le tengo que poder dar insumos a ese niño dentro de sus posibilidades de comprensión, dependiendo de la edad que tenga, su capacidad cognitiva, su madurez neurológica, etcétera, que pueda comprender que aquí finalmente hay un beneficio más que un perjuicio. Tengo que lograr mostrarle que va a estar tranquilo, que va a estar bien, que sus necesidades van a estar absolutamente cubiertas. Necesidades, no estoy hablando solamente de lo económico, estoy hablando sobre todo de las necesidades emocionales. Y en eso, por supuesto, mantener la línea y mantener la estabilidad. El padre o la madre que dice, voy a verte el domingo a las 3 de la tarde y son las 5 y el niño está sentado frente a la ventana esperando que Claro. llegue y no llega, entonces no hay certeza, no hay certidumbre, no hay tranquilidad posible porque entonces cuando el padre me dice algo quiere decir que no siempre se cumple, Sí, sí, y además genera una visión todavía más conflictiva del asunto. porque me mintió.
Entonces lo que me ha dicho de que va a estar junto a mí, lo que no soy yo, me está mintiendo también. Puede hacer una generalización al respecto, ¿no? El proceso reparador ahí también el padre y la madre lo hacen sumamente dificultoso. A mí me ha ocurrido en ocasiones que uno trata como de resguardar la figura del padre. Mira, sea por lo que sea la separación, tampoco es bueno que el niño entienda que la madre o el padre son personajes malévolos, Sí, negativos. Entonces yo siempre digo, y de pronto eh, a las madres que están muy dañadas o a los padres también les pasa, cuando uno les dice que hay que reparar la imagen materna o hay que reparar la imagen paterna, pero ¿cómo si este desgraciado que no sé qué, que se desentendió, no llega, que a veces llega, otras veces no llega, otras veces pone dinero, otras veces no pone dinero? Espérate, sí, pero yo no puedo per- eh, procurar, no puedo pensar, no puedo proyectar que tu hijo va a crecer sano, que va a luego establecer una relación de pareja sana, si crece pensando que su padre es un desgraciado o que su madre es una desgraciada. claro. Tengo que reparar el concepto de padre. Y entonces en ese contexto recuerdo una conversación que tuve con una chica que tenía 8 años, no sé, hace años atrás. Y yo le digo, mira, me dice que mi papá siempre me miente, que me dice que va a venir y no viene y no sé qué. Mira, le digo, lo que pasa es que en ocasiones los adultos nos equivocamos. Puede ser que hay situaciones en las que de pronto dice, sí, lo voy a hacer y le aparece un imprevisto y no lo puede manejar. Eh, sí, me dice, yo sé que de repente la gente se puede equivocar, pero no, pero mi papá me miente porque yo sé que me miente. Entonces ahí el trabajo, el padre te lo está haciendo muy difícil, porque Sí. efectivamente hay una seguidilla de promesas incumplidas. Es que Y ese es, pero, te prometo que el día del niño te voy a ir a buscar. No llega. y eso todavía causa más daño. Absolutamente, porque estás mm, ya en una situación que es de inestabilidad, donde yo estoy acostumbrado a un piso en el que permanentemente estamos los tres, o los cuatro, los cinco, si es que hay hermanos, qué sé yo, y de pronto esto se rompe. Y más encima te dicen, por ejemplo, no te preocupes, esto no es contigo, nosotros vamos a seguir vinculados, nos estamos separando nosotros, pero no de ti. Perdón. Y entonces te digo, em, te voy a venir a ver y no llego, te voy a venir a buscar y no te vengo a buscar. Em, entonces, son todos elementos. La alienación se da en el contexto de un clima muy tóxico. Ujú, claro. Entonces, claro, si la persona te dice eh, que el padre es un desgraciado, que la madre es no sé qué, una loca, etcétera, etcétera, anda a pedirle a ese padre o a esa madre que vayan a retirar al niño para una visita, para llevarlo a un parque, para llevarlo a no sé dónde, o que se lo lleve en la semana, durante la semana, un día o 2 días, para que también participe del proceso académico, de ayudarlo a hacer las tareas. Porque eso es lo otro, ¿no? Muchas madres reclaman, claro, el padre viene el fin de semana, se lo lleva, lo pasa bien, todo es juego, todo es diversión, y luego estoy yo en la casa, en la semana, diciendo que haz la tarea, que acuéstate temprano, La mala del cuento que prácticamente. siéntate bien, que no juegues con la comida, que no sé qué, que... Entonces, claro, también ahí el niño empieza a ver diferencias. Y por eso te dejo mi papá. Exactamente. Eh, Pero entonces, sí, sí, eso o sea, también ocurre. sí estoy de Eso acuerdo. también, Estoy de acuerdo eso también porque ocurre. la parte de la educación es un papel donde uno dice, tengo que presionar, tengo que forzar, tengo que obligar en algún momento para que pueda funcionar. Exactamente, Y de ahí pues exactamente. la piensa uno porque finalmente dices tú, o sea, las flores, aquel que viene de visita se lo lleva al parque, sonrisas y playa y alberca y todo, y yo aquí obligándolo a hacer los deberes, ¿no?
Y al finalmente, si no viene mi papá, no los hago y eso es una complicación bastante fuerte. Pero fíjate que hay dos cosas que me vienen de pronto también. Nosotros en algún momento platicamos acerca de los estilos de crianza. Mm, Eh, Hay una relación en pensar en pensar que dice uno, un estilo de crianza positivo ayuda ujú. al proceso de poder entender la separación y demás. Sí, claro, una crianza formativa. Formativa, Una correcto. formativa versus una crianza a lo mejor más castigadora, que es a la que estamos históricamente más acostumbrados. Claro, claro. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy cotidiano tal vez y hasta menor en un contexto más grande, pero esta cosa de estamos almorzando y el niño quiere decir, usted cállese, respete que los adultos están hablando. Esto no es conversación de niños. Entonces, un elemento que luego se traspasa a la situación de separación, que es de lo que estamos hablando, es que el niño ya aprendió a que no puede expresar lo que siente, a que no puede hacer preguntas, a que no puede hacer críticas, a que no puede meterse en temas de adultos. Y uno de los elementos para mantener la fantasía del control, es permitir que los niños se expresen. Es inevitable que la separación de los padres cause un efecto a cualquier edad. Claro, claro. Los hijos y los hijos lo van a vivir como un duelo. Puede que, puede que en las peores situaciones donde efectivamente los platos han volado y la violencia y etcétera, y las peores condiciones, puede que termine siendo un alivio. Pero en la inmensa mayoría de los casos es un duelo. Ujú, claro. Entonces, también los padres muchas veces, mira, yo te diría, también puede ocurrir inconsciente o conscientemente, em, que el hijo no diga, que el hijo no, porque a mí me expone a no saber cómo regular y cómo mantener y cómo contener. Pero Entonces, que fíjate que ahí ahorita, perdón que te interrumpa, cuando uno dice, ahorita estamos hablando los adultos, también hay que entender que hay formas en que no excluyes al hijo mientras tienes una conversación con una persona. No es absolutamente. decirle, es un tema de adultos porque lo estás excluyendo. ¿Cómo le haces? Le puedes decir en ese momento, decir, mira, ahorita está hablando tu mamá, deja que termine y luego te toca a ti. O Exacto. hacerle mantener la paciencia y saber que está integrado dentro de la conversación y saber que tiene opinión, voz y voto para generar un efecto de confianza. Sí lo debo de entender Exactamente. así, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando estamos en una situación más crítica como la separación, el niño va a sentir la confianza, la tranquilidad que puede recurrir al papá, que puede recurrir a la mamá y preguntar, papá, mamá, ¿qué está pasando? ¿Y qué va a ocurrir ahora? ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Y por qué ustedes se separaron? Es que yo tengo mucha pena, es que yo muchas veces el niño, la parentalización, que es distinto la parentalización a la alienación parental. Claro. Es que a mí me da pena que mi papá ahora se va a ir y va a vivir solito. Pero antes de que avances en eso, ¿por qué no explicas la diferencia? Porque, La alienación parental es de lo que estamos hablando, esto de eh, eh, mm, contaminar con odiosidades al hijo en contra de una de las figuras parentales. claro, que no La, existen eso, sí, sí, ¿Ok? Es lo que hemos estado sí, hablando lo que hemos desde estado platicando. la parentalización es cuando el hijo pasa a, eh, consciente o inconscientemente, sentir que es el responsable del bienestar del padre o de la madre. Por lo tanto, el hijo se pone en una posición de ser el padre de sus padres. Mamá, pero es que el papá va a estar solo, yo lo tengo que ir a acompañar porque el pobre... Yo soy responsable de que mi papá esté bien. Perdón, yo soy el hijo, mi papá tiene que estar Claro, preocupado de claro. que yo esté bien, pero entonces el hijo se hace cargo. La mamá sufre, la mamá llora porque el padre fue infiel y no sé qué, y entonces se separaron, y el hijo llega a la casa y ve todos los días a la madre acostada en la cama llorando. Mm, Mamá, ¿qué necesitas? Mamá, te traigo un té, te traigo un café.
y se empieza a preocupar, lo cual es muy bueno en términos de que desarrolla empatía, todo lo que tú quieras, pero, pero no es la responsabilidad del hijo estar a cargo del padre Claro. o de la madre. No es estar a cargo, no es hacerse responsable del adulto responsable. Y se enfatiza por el hecho de que empiezas a deformar la percepción del niño, porque es un niño todavía, porque es un pequeño todavía. Y porque le empiezas a permitir, a lo mejor no endosar, pero permites, si es que no te haces cargo de eso, permites que se haga responsable, permites que se haga eh, eh, cargo de una carga, valga la No le redundancia, que corresponde, no sí. le corresponde y para la cual no tiene las herramientas suficientes. No, y además que das el caso de que algunas personas aprovechan la situación de decir, es que mi hijo es el hombrecito de la casa y va a salir adelante y yo me voy a apoyar en él y deforma todavía más la idea de la situación de la separación. Otra forma de alienación, mamá, es que necesito que me compres no sé qué, o quiero que me compres no sé qué. No tengo dinero, no me alcanza, tu padre no nos da, así que anda y pídele. Claro. Y ponen al hijo en la dinámica de estar, papá, ¿me puedes comprar no sé qué? Pero es que ya te compré, es que yo ya le di la plata a a tu mamá. ¿En qué se la está gastando? Ugh, Sí, sí, es una agresión finalmente. es una agresión, es una agresión. Fíjate que ayer vi la noticia, no sé si salió ayer, eh, que el tema de la pensión alimenticia, que es un temazo, digamos, Sí, bueno, que hay un porcentaje importantísimo, muy alto de hombres, la mayoría son hombres los que se van de la casa y por lo tanto los que tienen que aportar a a la manutención porque la madre está viviendo con el niño, le está dando el techo, le está dando la comida, qué sé yo. Entonces, bueno, todos esos gastos se dividen y se supone que el padre y la madre tienen que poner el 50%. Bueno, en la inmensa mayoría de los casos hay muchísimos hombres que no ponen, no, no, no aportan lo que les corresponde. La madre termina denunciando, tribunal de familia, bueno, se hace todo un proceso, que se mandan órdenes del tribunal al empleador, que le retenga, que no sé qué, pero aún así muchas veces eh, no se logra y no pasa nada. Y al final lo que va ocurriendo con eso es que el padre va acumulando deuda, va acumulando intereses, de pronto queda debiendo, en el caso de la moneda nuestra, millones. em, pero y mientras tanto, claro, está debiendo millones y está ahí señalado que millones y no sé qué. Pero mientras tanto, el hijo tiene que vivir, tiene que comer. Y entonces la madre se lleva todo ese peso y ahí quedó. Bueno, ayer aparece, o ayer leo yo en las noticias, que ya se aprobó que la deuda por pensión alimenticia, el no pago de pensión alimenticia, va a ser constitutivo y entra dentro de la categoría de las formas de violencia intrafamiliar. Entonces, en términos legales, claro. al menos, ya tiene un peso más significativo. Sí, sí. Fíjate que también escuché el caso donde se negaba la primera pensión alimenticia porque la persona tenía evidencia de no querer el embarazo, que lo había estipulado durante mucho tiempo y que finalmente la persona se embaraza y dice, bueno, ahora quiero pensión alimenticia, ¿no? Y dice, yo mira, tengo evidencias de cómo al principio dije que no quería un hijo y que no íbamos a tenerlo y no vamos a tener finalmente ahí, ¿no? Y dice, bueno, ya con esa evidencia le dijeron, bueno, pues si él ya había presenta las evidencias y dice que realmente no quería la situación y demás, y ella se embarazó pensando que con eso iba a tener una pensión, pues dice, pues ya no procede, me explico. Pero son casos, había que analizar cómo están los casos realmente de O cada sea, situación. me parece gravísimo, porque entonces como yo dije que no quería, entonces la responsabilidad es de ella. Pero, insisto, ¿no? Había que ver cómo está construido el Sí, caso. Sí, no, pero si fuera así, sí, me parece, sería terrible. claro. Porque si yo dije que no quería, entonces, bueno, condón, em, vasectomía, abstinencia, ve tú, pero no dejes la... Yo te dije, Ujú, entonces ahora no me pidas pensión. Sea como sea que se haya dado la situación, el hijo es de ambos claro. y tiene que comer. Pero regresemos al tema.
Sí, sí, porque ahí ya nos fuimos a otra Sí, arista sí. legal. Pero sí, fíjate que hemos visto varias cosas. Incluso ahora yo incorporaba el tema de la pensión alimenticia, pero lo incorporo precisamente en ese contexto, como que es un acto de violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar, si bien está estipulada como violencia intrafamiliar, también es alienación. Claro. También es una forma de, em, no está definido así, digamos, pero psicológicamente yo podría decir, también es una forma de eh, generar este quiebre, este rompimiento de las emociones del niño, cuando la madre le dice, es que no tengo, incluso que no le diga que el padre que no pone, que no aporta, que no sé qué, es que no te lo puedo comprar, no tengo el dinero. Y el padre, sabiendo que tiene que cumplir su responsabilidad, no cumpliéndola, y entonces finalmente terminas poniendo al niño a lo mejor una necesidad muy necesaria, a lo mejor una que no sea tan necesaria, como que quiere ir al cumpleaños de un compañerito del colegio y no le puede comprar un regalo, y por lo tanto lo excluye o termina el niño excluyéndose socialmente porque le da pena, le da vergüenza llegar al cumpleaños sin un regalo mínimo que sea, por decir algo. Entonces también es alienación de alguna manera. Si bien no es la alienación clásica, directa, decir es que tu mamá, es que tu papá. Entonces, bueno, volviéndolo en lo que estábamos, ¿no? El tema de la expresividad, de asumir que aquí hay un proceso en el cual el niño está viviendo un duelo y por lo tanto tiene que estar en condiciones, tiene que tener la posibilidad de decir, me da pena, me da rabia, me da miedo, ¿qué va a pasar? Y en ese sentido, absolutamente contraindicado ocultar información. Ocultar información. Ocultar información, no ocultar información respecto de las causas, de las infidelidades, no sé qué, sino que no preguntes o no te metas o no. A ver, en el momento de la separación, lo recomendable, lo ideal es que ambos padres estén presentes, ambos padres le comuniquen a los niños, esto está ocurriendo, esto va a pasar, estos son los pasos a seguir. El papá se va a ir de la casa, va a estar viniendo, va a venir todos los días, o va a venir día por medio, o va a venir una vez a la semana, o te va a venir a buscar fin de semana por medio. Vamos a pasar la mitad de las vacaciones juntas. Cuando estemos juntos, tú vas a estar en mi casa, cuando esté con la mamá, vas a estar donde la mamá, va a estar todo bien, yo voy a seguir estando. No ocultar información en ese sentido. Hay madres, padres que de repente no saben cómo enfrentar la situación, se separan, el padre de pronto desaparece. eh, no, es que el papá está de viaje. O no, mira, es que hay un problema, nos vamos a ir a vivir un tiempo a la casa de la abuelita. No, Crea una mentira no, finalmente. no separa. Claro, claro, absolutamente. Entonces, el principal objetivo de desarrollo es el logro de la identidad. Si esa identidad se me está constituyendo, se me está construyendo, perdón, a propósito de mentiras y de odiosidades cruzadas, o sea, obviamente uno puede asumir y entender, me imagino, espero, bueno, la mayoría de la gente parece, o muchas personas no lo entienden, lamentablemente, que lo que estoy construyendo ahí es un hijo absolutamente dañado. Es ya desde la construcción de su estructura una fractura provocada por quienes se supone son las personas que más lo aman en la vida Y en donde él ciegamente puede confiar. y donde ciegamente puede confiar. Porque lo que me está diciendo es lo único que voy a creer. O sea, no tengo otra perspectiva, es la visión que me estás dando. Pero Exactamente. entonces, fíjate que creo que vamos a empezar a cerrar. Entonces, lo debo de entender así, ¿no? Bueno, la idea es que lo entendamos de la siguiente manera, ¿no? De alguna manera, cuando tienes el proceso de separación, debes de ser claro de hacia quién te estás separando. En este caso es la pareja. Ujú. Especificarle a él que no es él, o sea, que hay un compromiso con él. Y cuando digo especificar el compromiso con él, quiere decir que no debo de hacer promesas que no voy a cumplir.
Ujú. que no debe hacer cosas que no voy a cumplir. Quizás que llegues tarde es válido, quizás que te compliques si realmente hayas tenido una urgencia y digas, bueno, sabes que mira, está pasando esto y te mantengo informado de la situación y a lo mejor a veces hasta frecuente es válido. Sin embargo, el hecho de que tú digas voy a llegar y no llegas, el hecho de que tú digas vamos a hacer esto y no lo haces hasta mucho, o sea, que nunca lo haces finalmente, eso sí causa una merma, ¿no? Y también debo de entender que el hecho de que yo tenga un estilo de crianza formativa Mm, es una de las primeras estrategias que yo puedo tener por si la pareja, absolutamente. por si hay una separación. Entonces, de alguna No, manera, cuando no, yo digo, y para cualquier situación, no solo pensando en que a lo mejor el día de mañana me voy a separar, o no, sea, no, sí, claro, pero me refiero que el hecho de que ya le estás dando una armadura, ya le estás dando una sí, protección si llega a haber una separación, ¿no? Entonces, y sí, no vas a empezar con que empiezo la relación ya pensando en que le voy a dar una armadura porque mañana me voy a separar, ¿no? Eso no es tampoco mm, válido, ¿no? Y mm, la otra de las cosas es que también debo de entender que como la separación, él está involucrado, debe estar entendido de lo que está sucediendo, porque también ujú, forma parte de la fractura entre la pareja, no de la fractura con él. Es decir, especificar cómo va el proceso para que él pueda entender, para el que pueda desarrollar su proceso de duelo con respecto a la separación, ¿no? exactamente, Es, exactamente. Sin entrar en el detalle de las causas de la separación, ni en culpabilizaciones. claro, Eso es lo más difícil en un principio, porque los adultos están, sí, están dañados, están dolidos. Entonces las ganas de decir es que por la culpa de tu papá, esto no, por la culpa de tu mamá. Entonces sí, yo creo que has resumido bien. Eh, un elemento tal vez que no dijiste, me parece, fue que es lo último que dije, ¿no? Que ojalá ambos claro. den la contención, den la explicación, den el contexto. Obviamente en ese contexto recalcar que los chicos no tuvieron nada que ver en la separación, no hacerle falsas expectativas, insistir en que lo que se separa es la pareja y no la relación madre-hijo, padre-hijo, y por lo tanto que seguirán queriéndolo, cuidándolo, viéndose, dejar que expresen, explicarles que es normal que tengan pena, rabia, miedo, dolor, pero también que eso va a pasar, que hay un proceso, que el tiempo hace su trabajo también. Nunca involucrarlos en las desavenencias que puedan tener los padres. Y fíjate que ahorita que estabas diciendo que hay que ayudarlos en el proceso, ambos, tampoco que sea motivo, porque también sería, me imagino que una alienación parental, el prolongar ese proceso, decirle, mira, es que tenemos que vernos para poder trabajar con el hijo, me explico. Entonces, de alguna manera obligarlo a estar en esa situación. O sea, cuando ya se empiezan a notar señalamientos, cuando se empieza a notar que ya es una excusa lo que estás haciendo, ya estás deformando la idea de una buena, de un buen proceso de separación. No sé si me explico ahí. No te entendí. A ver, ¿cómo? O sea, cuando alargar, ¿a qué te refieres con alargar el proceso? Cuando una de las personas dice, vamos a tener mucho cuidado de la separación. Entonces, vamos a estarnos viendo cada semana para que estemos platicando de este asunto. ¿Me explico? O sea, es un pretexto como para poder estar los dos juntos. Sí, sí me entendí ahí, me expliqué ahí, Sí, perdón. sí, sí. A veces no es el pretexto para estar juntos, porque efectivamente capaz que no quieran estar juntos, pero en ocasiones ocurre que aún no queriendo estar juntos, están tan preocupados por el bienestar, porque para el niño sea lo más fácil y lo menos doloroso. Nuevamente la fantasía de que puede haber un proceso tan importante en la vida de un niño como la separación de los padres que no le va a doler. Le va a doler. O sea, olvídense de la fantasía de que no le va a doler y que pueden hacer algo para que no duela. Va a doler. Y es parte del aprendizaje también, tiene que aprender a lidiar con el dolor. Entonces, en ese proceso, muchas veces, aún no queriendo estar juntos, dicen, ya, pero entonces tienes que venir a almorzar todos los días con nosotros para que el niño vea. He visto situaciones, perdón, extremas, donde el padre dice, me levanto a las 6 de la mañana, me voy todos los días a la casa de mi ex para tomar desayuno con mi hijo y luego llevármelo al colegio como lo hacía antes
Me estoy dejando el espacio necesario todos los días para tener tiempo de almorzar y por lo tanto ir a almorzar a la casa con él y con la mamá. Y entonces al hijo le dijeron, los padres se separan y resulta que por primera vez está viendo tanto al padre. Porque en condiciones normales, cuando estaban juntos y las cosas andaban bien, al papá lo veía los fines de semana. Claro. Espera, espera, Entonces, espera. Ponle pausa tantito. Una pequeña pausa. Ajá. una pequeña pausa, sí. Em, bueno, lo que te decía, ¿no? De pronto entonces empieza a haber estas separaciones que son absolutamente anómalas y donde finalmente lo que logras es más confusión y más expectativa, porque una de las cosas para la separación sana es no generar y procurar que el niño no se haga expectativa de que los padres pueden volver a estar juntos. Pero, Y en esta situación, lo que ocurre es justo lo contrario. O, o de pronto dicen, oye, eh, chuta, yo veo que el niño está triste. ¿Te parece que el próximo fin de semana salgamos a un parque o vayamos a almorzar juntos como para expectativa? Mis padres van a volver. sí, sí. Podrá haber situaciones, dependiendo de la edad del hijo, dependiendo de las características de las familias, qué sé yo, podrá haber situaciones en las que eventualmente uno pueda decir, pasemos la Navidad juntos. Pero por regla general, nos separamos. Y en esto de explicar lo que va a ocurrir, también poder decirle al niño, mira, vas a tener un día para celebrar tu cumpleaños con la mamá, otro día lo vas a celebrar conmigo. El día 24 en la noche vas a abrir los regalos con la mamá, el día 25 en la mañana lo vas a abrir conmigo. No sé. em, Dejarle claramente que hay una separación, que hay un cambio, que hay una diferencia, un antes y un después. Pero si finalmente empiezas a separar, pero que para que no le duela tanto, pasemos la Navidad juntos, pasemos el cumpleaños del niño juntos, pasemos el... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y le genera Sí, mayor conflicto. mayor conflicto y sobre todo expectativa de que la cosa se pueda reparar. Ujú. Y a la larga, por lo tanto, se alarga el duelo, porque el niño no termina de cerrar la situación de la separación. Eso, yo diría que eso en términos generales es como un listado de pequeñas cosas que se pueden hacer, em, entendiendo que estamos en el escenario de padres que quieren hacer la separación lo mejor posible para no dañar al hijo, que es el versus que habíamos visto antes de cuando no ponen el foco en el hijo, solamente están focalizados en el dolor, en el El ren- rencor y y la revancha y la venganza, que exactamente. finalmente es la mayoría, seamos sinceros. O sea, pensar en una, yo creo que hay una parte también donde dice, tienes que vivir tu proceso de tu duelo de separación y tienes que, si necesitas ayuda profesional, tienes que asistir a ayuda profesional, El tuyo, pero tu proceso de personal, adulto. claro. Sí, sí. Y antes de pensar en las acciones que vas a tomar con respecto a los hijos y demás, tienes que procesarlo. Que ya te dijeron que no funciona y que fuiste tú o que sí fui yo, etcétera, de todas maneras tienes que procesarlo, de tal manera Mm, que dejes excluido el efecto negativo que puedes tener sobre los hijos, porque aunque no se ve a primera instancia, algunas veces sí, vas a crear un gran problema para el hijo. O sea, le vas a destrozar lo que es la comprensión de las emociones, le vas a destrozar la percepción de lo que es una relación, de lo que podría ser sano, ¿no? Y sobre todo que es un momento en donde empieza el proceso de imitación, de creación de modelos. Es decir, mi mamá es así, ok, así es una madre, así es una mujer, así es una persona mayor, mi papá es así y lo mismo, ¿no? Entonces, si le vas a deformar de esa manera, debes de tener en cuenta que eres responsable de lo que estás haciendo con esa mentalidad del hijo, ¿no? una Porque, sola observación que lo planteas en términos de que le vas a generar un gran dolor al hijo. claro, Em, yo te diría que el problema no es generarle el dolor, porque el dolor se le va a generar por la separación y porque el dolor es parte de lo que tiene que aprender a manejar en la vida. sí, Es que le vas a generar
un desajuste en su formación identitaria, en su formación de personalidad. Claro. Lo vas a formar con elementos patológicos. Eso es peor, no es el dolor lo va a tener Sí. Y y, lo va a y, poder y, salir. y todos lo tenemos y es parte del aprendizaje y Ajá. etcétera. Entonces, no quedarse porque justamente ese es el problema, es que no quiero que sufra. Claro. Y ahí yo les digo a los padres, te tengo malas noticias. Primero, no tengo las herramientas para hacer que tu hijo no sufra. Segundo, si las tuviera, te haría un muy flaco favor o le haría un muy flaco favor a tu hijo. Porque el día de mañana la primera novia o el primer novio que lo largue no va a tener herramientas para lidiar con el sufrimiento y ese chico se va a suicidar. Flaco favor quiere decir que es un algo, Un favor que no sirve, un un mal favor que no es beneficio, favor. sí. Sí, Y que lo largue quiere decir que lo termine. Es en que lo termine. traducción mexicana. Claro. Sí, Acá decimos sí. que lo patea, Ok, ok. lo patea. Bueno, Bueno, pues hay muchos temas que quedan pendientes. Yo creo que vamos a pensar, no dijimos exactamente cuál es el que viene después de este, mm, pero creo que hay mucho material todavía para sí, entender, sí. ¿no? Y para Mm. analizar. Realmente pensar en una separación sana es muy difícil de lograr y requiere mucha madurez por todos. Mm, mm. Y por supuesto que lo ideal es una cosa, lo real es otra, pero pues obviamente que es una de las alternativas que uno puede tener para poder eh, no perjudicar tanto. ¿Sí? Y asumir que por doloroso que sea, es doloroso y es. Y tiene que vivirlo. Bueno, un saludo, que estés bien. Esté bien. Gracias.